El testamento existía antes de la muerte. No fue escrito después ni corregido a última hora. Estaba fechado, firmado y guardado bajo instrucciones precisas. Lo único que nunca ocurrió fue su lectura en voz alta frente a la familia Blackwood. Sir Edward Blackwood murió en la madrugada de un martes, en la habitación principal del ala oeste de la mansión familiar. El certificado médico fue firmado a las 6:40 de la mañana. La causa indicada fue fallo cardíaco mientras dormía. 72 años, sin observaciones adicionales. No se solicitó autopsia. No se tomaron muestras. El cuerpo fue preparado ese mismo día sin intervención de ninguna autoridad judicial. La mansión Blackwood se encontraba aislada a varios kilómetros del pueblo más cercano. Tenía más de 30 habitaciones, accesos secundarios y zonas que rara vez eran transitadas. Durante generaciones, la familia había mantenido una administración cerrada, sin participación externa y con una estricta política de discreción. Sir Edward no era un hombre enfermo. No tenía antecedentes cardíacos documentados. Caminaba todos los días por los jardines, mantenía una dieta controlada y no tomaba medicación regular. Había dejado el alcohol 15 años atrás, salvo en ocasiones muy concretas. La noche anterior a su muerte no fue una ocasión social. Esa noche cenó con 3 personas: su esposa Margaret, su hijo mayor Charles y su hija menor Eleanor. El personal doméstico confirmó que la cena se realizó en el comedor pequeño, no en el principal. 2 empleados escucharon una discusión. No distinguieron palabras concretas, pero sí el tono elevado y la duración. La conversación se volvió tensa durante varios minutos. Después, silencio. Al finalizar la cena, Sir Edward pidió una copa de vino. No era habitual. Nadie más bebió vino esa noche. El mayordomo lo recordó con claridad porque llevaba años sin servirle alcohol. A la mañana siguiente, a las 7:20, el mayordomo entró en la habitación tras no recibir respuesta. Encontró el cuerpo sobre la cama. Sir Edward yacía boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho. No había señales de lucha. La ventana estaba cerrada desde dentro. La puerta no presentaba signos de haber sido forzada. Sobre la mesilla se encontraba un reloj de bolsillo. El reloj estaba detenido. Marcaba las 2:12. El detalle no fue incluido en el informe médico. El médico de familia llegó poco después. Realizó una revisión superficial. No tomó muestras de sangre. No ordenó análisis toxicológicos. Firmó el certificado de defunción y se retiró. Declaró que, dada la edad del fallecido y el contexto, no vio motivos para sospechar otra causa. La familia solicitó discreción absoluta. No se notificó a la policía. El entierro se organizó en privado con muy pocos asistentes. No hubo investigación inicial. 3 días después del funeral, Arthur Bell, abogado de la familia desde hacía más de 30 años, llegó a la mansión con una carpeta negra. Informó que Sir Edward había modificado su testamento 6 meses antes de morir, por pedido expreso y urgente. Según Bell, el documento debía leerse en presencia de todos los herederos directos. La lectura fue pospuesta. Margaret alegó agotamiento emocional. Charles respaldó la decisión. Eleanor preguntó por qué no se podía proceder con una lectura legal inmediata. No obtuvo una respuesta clara. Bell sugirió esperar unos días para evitar tensiones innecesarias. Los días pasaron. Durante la primera semana tras el funeral, 2 empleadas domésticas fueron despedidas sin previo aviso. No se les dio explicación. El jardinero abandonó su puesto tras denunciar que se le había prohibido acceder a determinadas zonas de la finca. El mayordomo presentó su renuncia después de más de 30 años de servicio continuo. Eleanor comenzó a hacer preguntas. Solicitó ver el testamento. Bell se negó sin autorización de la viuda. Eleanor pidió una copia del certificado médico. El documento no mencionaba autopsia ni análisis adicionales, solo una causa genérica y una firma. Eleanor visitó al médico. Él admitió que Sir Edward no tenía antecedentes cardíacos graves. Reconoció que no había considerado otras causas. Dijo que nunca imaginó irregularidades en una familia como los Blackwood. Eleanor recordó la discusión de la última cena, la copa de vino y una conversación privada con su padre días antes. Sir Edward le había dicho que necesitaba hacer cambios urgentes y que todo estaba por escrito. Eleanor solicitó formalmente una autopsia privada. Margaret se negó. Charles afirmó que remover el asunto dañaría el apellido familiar. Bell recomendó no insistir. 2 semanas después, Eleanor recibió una carta anónima. No tenía remitente.
Estaba escrita a máquina. Contenía una sola frase: lea el testamento antes de que desaparezca. Eleanor confrontó al abogado Arthur Bell tras recibir la carta anónima. Le exigió una explicación directa. Bell negó haber enviado la nota y afirmó no saber quién podía haberla escrito. Insistió en que el testamento original seguía guardado bajo llave en su despacho profesional y que no existía riesgo alguno. 3 días después, el despacho de Bell fue forzado durante la noche. No se activó ninguna alarma porque el edificio no contaba con sistema de seguridad. La puerta trasera presentaba signos de haber sido abierta con una herramienta simple. No faltaba dinero, no faltaban objetos de valor. El único elemento desaparecido era el testamento original de Sir Edward Blackwood. Bell denunció el hecho a la policía local. El informe clasificó el suceso como allanamiento sin violencia. No se levantaron huellas dactilares. No se revisaron cámaras cercanas. El caso fue archivado sin investigación activa. Eleanor no aceptó esa explicación. Preguntó cómo alguien había entrado sabiendo exactamente qué documento llevarse. Bell admitió que el testamento no estaba en una caja fuerte, sino en un archivador. Dijo que jamás imaginó que alguien pudiera interesarse solo en ese papel. Presionado por Eleanor, Bell reveló un dato que no había compartido con nadie más. Existía una copia del testamento. No una copia simple, sino una versión firmada y validada, guardada por expreso pedido de Sir Edward dentro de una caja fuerte en la mansión Blackwood. Bell afirmó que Sir Edward desconfiaba de su propio entorno y había querido una medida adicional de seguridad. Eleanor pidió ver esa copia inmediatamente. Margaret se negó de forma rotunda. Charles reaccionó con hostilidad. Acusó a su hermana de obsesión y de intentar provocar un escándalo público. La discusión fue tan intensa que varios empleados la escucharon desde el pasillo. Esa noche, Eleanor decidió actuar sin autorización. Conocía la ubicación de la caja fuerte. Su padre se la había mostrado años antes, durante una conversación privada en la biblioteca. Estaba empotrada detrás de un panel de madera, oculta a simple vista. Eleanor esperó a que la mansión quedara en silencio. Entró en la biblioteca y movió el panel. La caja fuerte estaba allí. La puerta estaba abierta. El interior estaba completamente vacío. A la mañana siguiente, Eleanor abandonó la mansión sin avisar. 2 semanas después, presentó una demanda formal solicitando la apertura judicial del testamento desaparecido y la exhumación del cuerpo de su padre. Alegó ocultamiento de documentos, fraude sucesorio y sospechas razonables sobre la causa real de la muerte. Margaret y Charles respondieron con una contrademanda por difamación. Afirmaron que Eleanor estaba dañando el apellido familiar con acusaciones infundadas. Negaron cualquier irregularidad financiera y cualquier participación en la desaparición del testamento. El caso fue asignado a un juez local. Durante la primera audiencia, Arthur Bell declaró bajo juramento. Confirmó la existencia del testamento original desaparecido y de la copia sustraída de la caja fuerte. Declaró también que el contenido del documento modificaba de manera radical la distribución del patrimonio familiar. Según Bell, Sir Edward había descubierto irregularidades financieras graves en los meses previos a su muerte. Fondos desviados, propiedades utilizadas como garantía sin su consentimiento y cuentas paralelas manejadas por su esposa y su hijo mayor. El testamento dejaba la mansión y la mayor parte del patrimonio a Eleanor, con la condición expresa de que se realizara una auditoría completa de las finanzas familiares. Bell presentó borradores previos y notas manuscritas de Sir Edward que respaldaban su versión. El juez consideró que existían indicios suficientes para avanzar. La familia intentó bloquear el proceso. No lo consiguió. El juez ordenó la exhumación del cuerpo de Sir Edward Blackwood para realizar análisis toxicológicos completos. Margaret se opuso públicamente. Charles calificó la medida como innecesaria y humillante. La orden se ejecutó igualmente. 4 meses después de la muerte, el cuerpo fue exhumado. Se tomaron muestras de tejidos. Los análisis revelaron la presencia de digitoxina. La sustancia no figuraba en ningún tratamiento médico prescrito a Sir Edward. En dosis controladas puede tener uso terapéutico. En dosis específicas puede provocar un colapso cardíaco sin dejar señales externas evidentes. La concentración hallada era compatible con una administración deliberada. El médico que firmó el certificado de defunción fue interrogado nuevamente.
Admitió que nunca consideró la posibilidad de envenenamiento. Reconoció que se había guiado por la edad del fallecido y por la reputación de la familia. Dijo que jamás imaginó algo así en un entorno respetable. Margaret y Charles fueron llamados a declarar. Ambos negaron cualquier implicación. Afirmaron no saber nada sobre la digitoxina. La botella de vino de la última noche nunca apareció. El personal doméstico que trabajaba en la casa ya no estaba disponible para testificar. No se pudo formular una acusación penal directa. Antes de su muerte, Sir Edward Blackwood había comenzado a comportarse de forma distinta. No era algo evidente para quienes lo veían ocasionalmente, pero sí para quienes convivían con él a diario. Pasaba más tiempo en la biblioteca, revisando documentos antiguos, contratos y correspondencia. Pedía facturas que nunca antes había solicitado y hacía preguntas incómodas. 3 meses antes de morir, Sir Edward pidió a Arthur Bell una revisión detallada de las cuentas familiares. No encargó una auditoría externa formal, pero exigió copias de movimientos bancarios, escrituras, contratos de arrendamiento y documentos de garantía asociados a la mansión. Bell declaró después que ese pedido fue inusual. Durante años, Sir Edward había delegado por completo la gestión financiera. 2 semanas después de ese pedido, Sir Edward solicitó una modificación urgente del testamento. La reunión con Bell se realizó en la mansión. El abogado declaró que Sir Edward estaba lúcido, decidido y visiblemente molesto. Afirmó que había descubierto operaciones que no había autorizado y que exigía dejar todo por escrito. Bell redactó el nuevo documento esa misma semana. En paralelo, Sir Edward contactó con un contable independiente del pueblo vecino. No llegó a firmar un contrato formal, pero pidió una revisión preliminar. El contable declaró más tarde que detectó movimientos irregulares y uso de propiedades como garantía sin consentimiento expreso. La comunicación se interrumpió días antes de la muerte de Sir Edward. Eleanor recordó una conversación privada con su padre, ocurrida una semana antes del fallecimiento. Sir Edward le dijo que había confiado demasiado tiempo en personas que no debía. Le pidió que no aceptara acuerdos verbales y que se atuviera solo a lo que estuviera documentado. Le dijo que todo estaba preparado. Durante el proceso judicial, el juez solicitó testimonio del personal despedido. 2 antiguas empleadas aceptaron declarar de forma indirecta. Ambas coincidieron en que Sir Edward parecía inquieto en las semanas previas. Pasaba horas revisando papeles y pedía explicaciones que nunca antes había solicitado. Una de ellas afirmó haber visto a Charles entrar al despacho de su padre sin permiso. La otra declaró que Margaret revisaba correspondencia personal antes de entregarla. El médico también fue interrogado sobre visitas previas. Confirmó que Sir Edward lo había consultado días antes de morir, pero no por un problema cardíaco. La consulta fue por mareos leves y fatiga. El médico recomendó reposo. No prescribió digitoxina ni ningún medicamento similar. Los peritos señalaron que la digitoxina podía administrarse en pequeñas dosis durante varios días. No era necesario un único evento. Podía mezclarse fácilmente con bebidas alcohólicas y no dejaba un sabor evidente. El acceso a la sustancia no pudo ser rastreado con precisión. En el plano penal, la causa no avanzó. No existían pruebas directas suficientes para imputar a Margaret o a Charles. El juez cerró la vía criminal, aunque dejó constancia de las irregularidades detectadas. En el plano civil, la herencia permaneció bloqueada durante años. Las cuentas fueron congeladas. Los impuestos se acumularon. La mansión comenzó a deteriorarse. Margaret abandonó la propiedad meses después. Charles se trasladó al extranjero y cortó contacto con la mayoría de sus conocidos. Eleanor continuó litigando. Sin el testamento original ni la copia firmada, su posición legal se debilitó con el tiempo. Arthur Bell no pudo presentar el documento desaparecido. Los borradores y notas no tenían validez suficiente para modificar la herencia. Finalmente, tras años de procedimientos, se llegó a un acuerdo extrajudicial. Eleanor recibió una compensación económica mínima. No obtuvo la mansión, no obtuvo el control del patrimonio. El acuerdo cerró el caso sin admitir culpabilidades ni responsabilidades legales. La mansión Blackwood fue vendida a través de intermediarios. El nuevo propietario realizó reformas profundas, selló habitaciones, retiró archivos y modificó la estructura interna. Gran parte del material documental fue destruido o dispersado.
Arthur Bell se retiró poco después del cierre del caso. El médico dejó de ejercer en la zona. Margaret murió años más tarde sin dar declaraciones públicas. Charles no volvió a aparecer en registros locales ni sociales. El apellido Blackwood desapareció progresivamente de los círculos aristocráticos. Lo que durante generaciones había sido una familia respetada, quedó reducido a un expediente incompleto y a un testamento que nadie pudo leer. El documento original nunca apareció, y hasta hoy nadie ha leído en voz alta la herencia que selló la caída definitiva de la mansión Blackwood.